ustedes bienvenidos a un programa más de Maestros Michoacanos del Arte y la Cultura. El día de hoy tenemos con nosotros un gran personaje, artista plástico, artista en todo el esplendor de la palabra, nuestro queridísimo Jesús Moreno. Jesús Moreno Castellanos. Castellano, Jesús Moreno, adelante, bienvenido maestro. Sí, los Castellanos es de la familia de Veracruz. Okay. Los Moreno también, todos vienen de Veracruz. Bien. Pero sí, me da mucho gusto tenerlos, estar en su programa. Gracias. Y poder expresar algunas de las cosas de mi vida, ¿verdad? Claro que sí. En general, y pues adelante y ustedes me pueden decir de qué puedo hablar. Claro que sí, maestro. ¿Comenzamos la entrevista? Ok, muchas gracias. Bien. Ok, maestro. Nos platica que viene, que no es de aquí de Morelia. Platíquenos de su infancia, en dónde nace, dónde crece, si quiere especificar años, si no está bien. Platíquenos todo de su infancia. Bueno, pues así en una forma muy general, yo nací en la Ciudad de México, en la colonia Portales, por allá en aquellos años de los 50, terminaba ya casi la ciudad, había charcos, sapos, había árboles frutales todavía, que ya no se ve mucho en el DF, ¿verdad? Solamente en zonas como el sur, que en este caso es sur ya, Coyoacán, San Ángel, etcétera, ¿verdad? Pero nosotros nos tocó vivir en Portales, ¿sí? Fue muy bonita nuestra infancia de niño y muy tranquila. Mis padres siempre fueron muy atentos con nosotros, nunca nos dejaron, ¿verdad? Y incluso eran muy confiados en aquellos años. Mi papá me dejó ir con la señora que le ayudaba y me llevó a su pueblo una semana. Y dije, oye papá, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué tal si ya no regreso? Y había tanta confianza en aquellos años en la gente, que eso ya no se puede ver ahorita, ¿no? No, tiempos diferentes, ¿no? Todos los problemas que hay sociales de violencia y de inseguridad, de secuestros, etc. Sí. Entonces, en general, pues de ahí nos pasamos a la Merced, allá por el 59. Vivimos allí con un abuelo y también la Merced era un ambiente muy florido, ¿verdad? Cerca del mercado de la Merced, que hasta la fecha es una zona de supercomercio. Ahí vivimos casi en una azotea, ¿verdad? Y pero yo fui muy feliz, ¿verdad? A mí me tocaba ver todos los 15 y 16 de septiembre, se revisaba todos los castillos que rentaban en el Zócalo. Entonces, todo eso, yo creo, todo eso influye en la cuestión de la creatividad, del color y la festividad y todo el folclore, sí. Entonces, eso es lo que puedo decir. De ahí nos fuimos allá por la Arena México, por la Arena Coliseo, padrísimo también, porque mi papá me llegaba, no siempre, pero algunas ocasiones, a la arena a ver la lucha libre. ¿Sí? Okay. Está como a 2 cuadras de Garibaldi, como a 3 cuadras de Blanquita, como a 5 cuadras del Salón México. O sea, lo que es todas esas cosas que dieron pauta hasta para películas, ¿no? Claro. Toda esa zona. Así es. Entonces, sí. Platíquenos, ¿fue hijo único, el mayor, menor, el del medio? Soy el del medio. Okay. Sí, soy el del medio. ¿Familia numerosa? No, familia numerosa no. Mi hermana, yo y mi hermano. Poquitos. Sí. Ok. ¿Era hiperactivo en la escuela o era un poco más tranquilo? Pues sí me acuerdo que era hiperactivo. Ok. Sí, era hiperactivo. Pero sí, siempre me gustó dedicarme desde la preprimaria a desenvolverme con los niños. Nunca fui, creo que ni existía el bullying todavía, nunca pertenecí, ni me hicieron bullying, ¿verdad? Bueno, lo que yo me acuerdo. Y
Y pues desde allí empecé a demostrar la acción del dibujo, ¿verdad? Entre monos y cosas. Y eso me fue metiendo, yo creo, en esta carrera, ¿no? Ok. Pero, sí. Y pues estuve en una primaria casi en el centro de México. En ese tiempo nos fuimos a vivir a Tlalnepantla después de lo que vivimos en Garibaldi. Y de ahí estuvimos desde los 8 años, casi toda la vida en Tlalnepantla. Sí. Ok, entonces, bueno, la siguiente pregunta es acerca de la adolescencia. Antes la adolescencia pues también eran tiempos diferentes, se catalogaba a un adolescente, vaya, a una edad más avanzada de lo que ahora se cataloga, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, esa es la siguiente pregunta. ¿Algo que desee agregar, algún recuerdo que le venga de la escuela, de su familia? Bueno, algo muy importante que siempre me impactó fue la condición existencial, como se puede decir, de mi padre. Ajá. Mi padre fue monero del Excelsior, ¿sí? Pero un tío mío le hizo la vida pesada, no sé si será por alguna envidia, ¿no? O porque mi tío era medio arrogante y era así, pero fue una persona muy famosa, ¿no? Ernesto García Cabral. Entonces, fue maestro de Facha, de Freire, de varios, ¿no? De aquella escuela, ¿no? Y le hizo la vida cansada a mi padre. Mi padre tuvo que dejar esa cuestión y eso es lo que yo nunca acepté, ¿no? Porque tuvo que trabajar para sostenernos a nosotros, ¿verdad? Y trabajó en una empresa que hasta la fecha creo que la vendieron a la Quaker, a la Kellogg, y ahora lo que producía esa empresa lo produce la Kellogg, sí. Pero sí es comercial, Okay. Que no nos están pagando por el comercial. Sí. Ok, muy interesante. Eran otros tiempos también, como lo comenta. Su padre era periodista entonces. Monero era caricaturista. Ay, ok. Sí. Oh, qué bien, sí. Qué bonito. Perfecto. Caricaturista. De alguna manera lo trae de eso Y también las creo que artes sí, plásticas. sí, y yo siento que sigo siendo en cierta forma monero, ¿no? Sí, porque no hago figuras muy precisas. Ajá. Y de mucho acabado. Tan definidas. Sí, no, más de intención y de emoción, claro. De expresión. Sí. Ahorita vamos a ver alguna de sus pinturas porque aquí atrás tenemos varias y además de que hace pinturas pues también es escultor, es artista plástico. Pues sí, me he metido en varias cosas. En la Esmeralda me tocó hacer figuras en cerámica, ¿sí? ¿Estudió en la Esmeralda? En madera. Estuve 3 años en la Esmeralda, 4. Y mi formación, mi entre para el dibujo fue industrial. Del industrial pasé al diseño gráfico. Okay. ¿Sí? Cuando yo saqué la carrera de diseño gráfico, tuve la oportunidad, no en gran forma, en trabajar en la publicidad, pero ya después fue publicidad, pero cultural, ¿no? Casi siempre estuve con la cultura, dentro de la cultura, ¿no? Y para eso, pues en muchas empresas, ¿no? Claro. Que fue turismo, el metro, estuve en la SEP, ¿verdad? Okay. Por fuera, ¿no? Sí, nunca, muy pocas veces fui un trabajador de base, ¿no? Okay. Hasta la fecha. Okay. No me gustaba estacionarme en algún lugar, siempre conocer más. Y me tocó trabajar en Secut, por ejemplo, en Centro Cultural Tijuana, ¿verdad? Y ahí también me desenvolví como diseñador y comunicador gráfico. Okay. Y aquí cuando regresé igual, después posteriormente hice el posgrado ya había terminado la carrera, hice el posgrado en orientación pintura. Fue cuando ya me metí más a la pintura, ¿verdad? Ya me dediqué más a lo artístico, a lo más artístico. Ya no me metí en esto de la promoción cultural, ¿no? Claro que sí. Entonces a mí me pareció más interesante que alimentar más el ego, ¿no? O sea, tener una participación social y el interés de que los artistas proponerles y que lo tuvieran muy en cuenta, que el artista no es un lugar, no es un ente que tiene que estar siempre en una galería, sino tiene que tener una participación, o por lo menos regresarle algo lo que le dio la universidad, ¿no? Claro, así Entonces, es. No así que tenga que ser
siempre de galería y que se frustre porque no lo seleccionan, ¿verdad? Sí, porque luego tantos artistas frustrados que nos encontramos por la vida. Claro, sí, así es. Ok, bueno maestro, bueno, la siguiente pregunta es acerca, como le venía comentando, de su adolescencia. ¿Cómo la pasa usted? ¿Cómo transcurre? ¿En dónde estudia? ¿Se va otra vez se muda? ¿Qué pasa? Sí, pues adolescencia, en aquellas, yo pienso que también eso, si quiere, tiene que ver el carácter social y popular que yo le quiero dar a los eventos que hasta la fecha he realizado. Ajá. Entonces, quiere decir que en aquellos años de niño, ¿verdad? Yo conocí personajes muy peculiares, ¿no? Sí. Y entre ellos había desfiles desfilaban hasta los actores para anunciar una película. Por ejemplo, el Castillo de los Monstruos, que actuaba Clavillazo, ¿sí? Entonces iba Clavillazo, no había tanta gente y podían hacerse la oportunidad. Eso yo nomás después lo vine a ver en Tijuana, ¿verdad? Me encontré a personajes y aquí en México no lo puede ser tan fácil porque la gente entonces sí, entonces todo ese carácter popular yo creo que tiene una influencia hasta lo de ahorita, que los eventos que yo tienen ese toque, ¿no? Ese sello. Y pues de las primeras películas que vi fue la del Ratón Macías, ¿verdad? Entonces, una película que hicieron en aquel entonces, porque era uno de los boxeadores más famosos en ese tiempo, campeones, supercampeones, ¿verdad? Y que le pegó un alemán, no me acuerdo cómo se llama, bueno, no me acuerdo. Ajá. Y que pues eso era un orgullo, ¿no? Y todo ese tipo la influencia del box, ¿verdad? Sí. La lucha que vivimos allá por el centro de México. Ajá, ¿verdad? México. Sí. Y y muchas cosas que me llamaban la atención de ese entonces, ¿verdad? Sí. Es una persona usted, como lo está comentando, pues más como por el ámbito social, un tanto diría yo revolucionario. Bueno, conozco mucho su trabajo, lo admiro ya desde hace algunos años, pero yéndonos como más en la parte personal, ¿algún recuerdo que le haya marcado, por ejemplo, la vida en la parte de la adolescencia? Como bien lo comenta, todas estas figuras que plasma son, vaya, una recopilación de lo mucho que ha vivido, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Sí es interesante lo que me estás proponiendo, lo que me estás diciendo en estos momentos, porque sí, en aquel entonces nosotros hacíamos nuestros juguetes. Ajá. ¿No? Fabricábamos nuestros juguetes, nuestros arcos, nuestros carros de valeros, ¿verdad? Hasta nuestros valeros de esos que se hacen aquí en Michoacán. Ajá. Nosotros lo hacemos con botes, ¿verdad? Entonces, claro. Las canicas, todo eso. Me tocaron los juegos que ya no juegan los niños, los juegos ya ni juegan actualmente en las computadoras, ¿verdad? Sí. Como lo sabemos. Entonces, todo eso tuve. Y hay elementos que incorporo en mis objetos como cuadros de ese entonces, ¿verdad? Claro. Que sigo conservando esos elementos plásticos, ¿no? Pero ya utilizados plásticamente, claro. Objetos que nos hacen recordar, ¿no? Ajá. Que es un espejo de adentro, ¿no? Es un espejo que se quedó y ahí lo sacas en la obra. Y sí, perdón. No, adelante. Sí, todo este tipo de cosas formaron parte de mi infancia, ¿verdad? Hacíamos nuestras resorteras, hacíamos batallas en la calle, disfrazados así que como guerreros, ¿verdad? Hacíamos éramos como Peter Panes, ¿verdad? Jugar con la imaginación. Y había justicia, buscábamos la justicia como Peter Pan, como Robin Hood. Oh, ya. Éramos Robin Hoods. Ok. Oiga, maestro, ¿en algún momento en la parte puede ser de la adolescencia o no específicamente, le tocó vivir algún movimiento social impactante o que le haya quedado? Qué buena tu pregunta, porque esa es una época que marca mi vida, que da un cambiazo. Yo vivía en una zona rural, en Tlalnepantla, que apenas había un camino allá por Azcapotzalco. Había un camino y otro que todos eran de dos sentidos nada más.
O sea, no había buenas carreteras ni nada. Eran puros sembradíos de maíz y establos y no sé, pero era padrísimo, ¿no? Sí, sí, pues sí. Nosotros nos íbamos de pinta a esos lugares, ¿no? Wow. A robarnos las zanahorias, el maíz, ¿sí? Entonces, acampar, ¿verdad? Nos daban chance porque Sí. había más seguridad, ¿no? Era más permitido. Permitido, Ajá. sí. Ok. Sí, sí, pero sí hay una época de donde yo salto de la secundaria, que todavía es uno niño, Sí. salto a la vocacional y caigo en la vocacional 7 en Tlatelolco, ¿verdad? Y en ese año, a principios del año, pues, es un cambiazo en mi vida, ¿no? ¿Por qué? Por ese lado, el cambiazo por la formación escolar. Ajá, Y académica, porque ese año muere mi hermano, muere de un derrame cerebral, ¿no? De un susto que les dieron en la calle un señor medio borracho y pues se imaginaron lo peor, ¿no? Sí. Iba con mis primos y entonces él cayó, ¿verdad? Wow. Entonces, y en octubre por poquito caigo yo, porque yo estaba en la prepa, en la vocacional 7 de Tlatelolco, y ahí estaba en la Plaza de las Tres Culturas, y entonces nosotros jugábamos fútbol ahí, y fui a varias manifestaciones, ¿sí? Pero la crucial y la trágica no fui, pero fue por un pelito de rana, como dicen, y entonces andábamos jugando allá por la Lagunilla, cerca de Tepito, y le dice a mi primo, él estaba en la Boca 3, yo estaba en la Boca 7, vamos a ir a la manifestación. Dice, sí, vamos, pero sabes, primero vamos a comer a la casa. Y fuimos a comer, y cuando fuimos a comer sucedió lo que pasó en la película de La Noche de Tlatelolco. El movimiento estudiantil. Que le echaron una Bonilla que no dejara sacar a sus hijos, que no salieran a esa hora ni ese día, ¿no? A la calle, ni menos a manifestaciones. Y me acuerdo mucho de eso. Y desde arriba de la azotea, de un edificio ahí por la Lagunilla, bueno, cerca de la Arena Coliseo, se veían los helicópteros, ¿no? Entonces, y la luz esa la vimos, la bengala esa verde que aventaron. O sea que me tocó ver el momento. Ver el momento. Wow. Bueno, y por poco le tocaba. Por poquito, porque si terminamos de comer rápido y nos vamos, y hubiera sido más pronto eso, sí llegamos acá. Tiene sus ventajas comer despacito. Claro. Sí. ¡Wow! ¡Qué impactante, maestro! Se me puso la piel chinita. Sí, y pues todos esos momentos que cambian mi vida, ¿verdad? Después se viene la hipiada, los hipitecas. Ah, sí, también le tocó ese movimiento. Después pues me anduve de vago, bajaron mis calificaciones, pero sí saqué la vocacional, ¿verdad? Y me tocó Avándaro, estuve en Avándaro, ¿verdad? Estuve en Avándaro, hicimos nuestra casa de ramas, la chica bailando desnuda encima del camión, ¿verdad? Y nadie la tocaba, había mucho respeto, no había broncas, cada quien en lo suyo, pues sí se metían sus drogues, pero nadie se peleó, no. Y todo eso, yo llegué a Avándaro con un primo mío, puro aventón. Sí, antes era también, incluso en ese sentido también la seguridad, ¿no? Sí, la gente te levantaba, claro, que lo que ahora ya no, pues no saben qué onda. No sabes a dónde vas. Sí. Ok, ay maestro, qué impactante, cuántas cosas ha vivido, de verdad, pues, me quedo impactadísima. Estoy en shock con eso que me acaba de contar, específicamente con el movimiento estudiantil. ¿Sí? Qué bárbaro. Sí. Estoy en shock. Todo eso me tocó a nosotros. Sí. ¿Y recuerda cuál fue su reacción en ese momento o qué pensó usted? ¿O qué fue? Porque iba con otro primo, mencionaba. Mira, honestamente, yo entrando a primero de vocacional, pues todavía no entendía todo lo que implicaba ese movimiento estudiantil, qué estaba pasando, ¿no? Y empezó después del festejo de la Revolución Cubana, ¿verdad? El 26 de junio, algo así. Y entonces empezó
el movimiento después, y de ahí se prolongó hasta el 2 de octubre, que fue la tarde trágica, ¿no? Y pero poco a poco empecé a entender, porque yo empecé a ir, después de esto que pasó, se hicieron comités, bueno, ya estaban los comités de lucha, y entonces ellos tomaron unas instituciones o edificios para seguir dando clases, ¿no? Y tuve la oportunidad de estudiar, estar en la Nacional de Música, y fui aceptado, ¿verdad? O sea, además estudió música. Pero empecé a hacerlo, pero como anda uno pues desbalagado, confundido y chavo, pues no sabes para dónde ir, ¿no? Claro. Y no había terminado la vocacional, iba a pasar a segundo, eran 2 años en aquel entonces de vocacional. Sí. Y por mientras me metí a estudiar en la Nacional, y nos hicieron un examen, que era un propedéutico, ¿no? Propedéutico. Sí, entonces sí lo pasé y estás aceptado, pero me entró la loquera, vendí mi flauta y me vine a Michoacán, a la siderúrgica, a trabajar, según yo, con mis cuates, los locos, ¿no? de aquel tiempo, ¿no? Ok. Entonces, viene esta parte, es que son tantas cosas que ha experimentado, por ejemplo, ese del ámbito musical, por poco que haya sido, supongo que también le ha de haber marcado mucho, sí, y claro. También es otro ámbito artístico, claro, ¿no? Claro, siempre se me quedó esa de decir, a lo mejor hubiera sido un mejor músico, pero pues ¿Sí? se queda eso, pero no. Sí. Actualmente lo que te llena satisfacción es haber vivido tantas circunstancias y tantas experiencias, ¿no? Claro. Y conociste de todo, ¿verdad? Claro. Y pues ahí está la relación con los músicos que actualmente, ¿verdad? Que son de mis mejores amigos, ¿verdad? Los que tocaron en el CEPA hace unos días, y todo esto, y con los poetas, ¿verdad? Con toda la gente, ¿no? Y se enriquece la disciplina artística que uno lleva, se enriquece, que al rato ya estás haciendo otras cosas, ¿no? Claro. Que no son netamente un cuadro. Claro, sí. Estás, ¿cómo se llama? Experimentando con otros materiales, ¿no? Instalación, objetos. Algo más performático. Sí. Fue algo más performático, así es. La performance, todo eso. A mí me impacta eso, la presentación de ese teatro muy espontáneo, muy experimental, ¿no? Sí. Ok, maestro. Algo que desea agregar de esta parte, todo lo que está diciendo de verdad es una escuelota para mí, supongo que para todos, es súper interesante. ¿Algo que desea agregar? Llego a Morelia después del 85, y en aquel entonces existía la onda, estos chilangos se vinieron para acá porque vieron el temblor, ¿no? Y andan queriendo salir del DF, ¿verdad? Y yo trabajaba en México en el 85, estaba en la escuela del Valle de México, allá por el Canal 8, allá por el Pedregal de San Ángel. Y entonces en esos días tembló, ¿verdad? O sea que vine aquí porque aquí vivía una hermana, ya tenía unos años de vivir aquí. ¿O sea, no le tocó? No, sí me tocó. Okay. Sí me tocó, y hasta me trataron de localizar y que si estaba bien y todo el rollo, ¿no? Entonces, yo todavía ni usaba celular y todo. Y algún vecino me dijo, te hablaron de Morelia, ¿no? Por ejemplo. Sí. El teléfono. Él era el teléfono local. Sí. Entonces, vente para acá y vente a visitarnos un fin de semana. Y así empecé a venir. Y luego a la Casa de la Cultura. Después cuando me les escapaba y me iba al juguete, ¿no? ¿Al juguete? A ver, platíquenos qué es el juguete. Desde ese entonces ya me iba al juguete. El juguete es una cantina muy vieja de aquí, la que está aquí bajando para el Pípila, ¿no? Ok. Sí. Los morelianos seguramente lo ubicarán. Sí. Ok. Pues está abajo, 2 cuadras de la Casa de la Cultura. Ok, actualmente todavía está, ¿no? Sí está. Sí, ok, bien. Es otra condición, pero sí, ahí está el juguete igualito, casi igualito, sí. Y entonces, en la cuestión de que se decide venirse a Morelia, ¿es realmente porque poco a poco se va dando la cosa? Poco a poco se va dando la cosa, y poco a poco Morelia
me va atrapando, ¿sí? Desde ese entonces yo ya me metí a la Casa de la Cultura, me metí había más libertad, ahorita Sí. parece como un reclusorio porque hay muchos policías. Sí, sí, Y hasta ¿cómo era? Cuando no parece que son policías, sino andan de civiles, policías sí. ocultos, ¿no? Ocultos, ajá. Sí, y traen su pistolota acá, y pues ahora ¿de qué se trata, no? Sí, 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 no, pues Mucha seguridad y eso choca, ¿no? Eso molesta, ¿no? Sí. Y entonces Claro. poco a poco me voy metiendo, conozco a Miguel, a Miguel ya lo conocía, pero dije, ¿a dónde lo veía? En Esmeralda, allá en el 83. Al maestro Rincón, Al el maestro Miguel Rincón. y a Flores también. Rafa Rafael Flores. sí. Cómo no. Ya los conocía porque los vi y digo, estos cuates los conozco, pues a veces allá, ¿no? Son artistas. Ajá. Eso es después de que ya se pone establecido aquí en Morelia, etcétera. Ok, sí, ok. así es, ya me empiezo a quedar, pero me empieza la inquietud y de que no le agarraba el ritmo a la ciudad y eso, y además tenía otra inquietud de irme a la frontera, ¿no? Bueno, primero me fui a Guadalajara y me invitaron con otros amigos de México, nunca los encontré, ¿no? Pero sí se fue. Sí me fui. Y entonces dije, no, pues dije, entonces ¿qué hago ahora? No, pues me voy a seguir, ya estoy a la mitad casi del camino, por decir algo. Ajá. Pues se me hizo fácil irme a Tijuana. Y dije, no, pues quiero conocer Tijuana, ¿no? Ajá. Y ya, pero, o sea, porque Tijuana también tiene mucha cultura, ¿no? Chicanos, y Claro. sí, hay teatro, así como aquí. Oiga, platícanos un poco de eso, no sé cuánto tiempo pasó en Tijuana, pero hay algunos artistas también que lo mencionan respecto al ámbito cultural, la energía que se siente, el ambiente muy diferente aquí, ¿no? Sí, cómo no. ¿Cómo lo vive usted? Bueno, yo iba por 2 semanas a Tijuana, por decir algo, me quedé 2 años, ¿no? Ay. Así me atrapó Tijuana también. Sí, Tijuana es así parecido como aquí te atrapa. Sí, te atrapa. ok. Estaba más tranquilo Tijuana, ahorita está más canijo por toda la cuestión. Más Sí. gente, Sí, más población flotante. ¿Sí? flotante precisamente es la palabra. Y yo empecé a trabajar allá en lo que podía y me tocó entrar a una empresa que se llamaba Producciones Calderón. Ahí era dibujante y diseñador y hacía carteles, folletos, etcétera, volantes y todo eso. Y después me propusieron actuar, entonces me metí a actuar cuando llegaba la señal de aquí, de México, de allá de Jacobo Zabludowski, que tardaba en llegar la señal, metían un programa medio normativo, ¿cómo le puedo decir? Que era como cómico, ¿no? Yo lo hacía como de Charles Chaplin, ¿no? Pero así, un Charles Chaplin mexicano, ¿no? Entonces y ya tenía un amigo grandotote, ¿no? Y yo como que yo le decía que no hiciera cosas, que no tirara basura en la calle. Pues era paranormal, eran como un cuarto de hora, una cosa así, ¿no? Él no era mucho. Entonces, maestro, ¿le tocó hacer de todo? Sí, también, sí, Wow, ok. sí me tocó hacerla de ahí. Y de ahí estuve trabajando un ratito en la Ibero de allá, en la Ibero de Tijuana. Y después me metí, bueno, estuve hasta la Feria de las Californias vendiendo cantaritos de tequila. Llegaba a las 4 de la mañana a mi casa, ¿no? Estaba más tranquilo, pero sí, pero ahorita quién sabe cómo está ese rollo. Y la Feria de las Californias se llamaba. Okay. Y eran unas feriesotas, pero grandísimas. Había locales que parecían cabarets. Te metías en el cabaret, ¿sí? ¡Wow! ¿Locales? Sí. Okay. Unas barras que más largo que las casas esta o más, como 2 casas. Unas barras así, veías todo grandote, así como un chorro de gabachos, mucha gente de todas partes, mucha gente de Michoacán. Sí, yo ¿verdad? Tenía amigos de todos. Ok, eso también habla mucho de la cultura que nos va formando, además de las vivencias que ya había adquirido desde la infancia, de los movimientos que le tocó vivir, también el estar en torno a no solamente como cultura en el ámbito artístico, sino cultura de otro país, de otras personas, sí, claro. te abarca muchísimo. Sí. Wow.
Wow, qué Agarraste padre. de aquí, de acá, de allá, ¿no? Claro, Sí, claro sí, que sí. sí. Ok, ¿algo que desea agregar de aquí, de esta pregunta? Esta pregunta, pues sí, ya, Sí. la onda fue el regreso, un poco triste, Ah, un poco triste, ok. porque yo me metí en, no sé por qué me ha tocado eso, aquí también me pasó, Ajá. me he metido en problemas con las instituciones, ¿no? Ujú. Pero no por desobligado o hacérselas de cohete así nomás porque sí, ¿no? O sea que en todos lados hay política, entonces allá me metí en un pleito legal, en lo que se daba y no se daba, pues no había dinero, entonces algunos amigos me apoyaron, apenas tenía algo en el estómago, o sea, le sufrí, Claro, la veo duró difícil. como más de 8 meses todo eso, ¿no? Ok. De los 2 años que viví ahí. Ajá. Y me dedicaba a hacer otras cosas, ¿no? Para sacar algo del sustento. Claro. Sí. Entonces me junté con unos amigos ahí de la izquierda y me ayudaron y ganamos el pleito. Ya me regresé, pero yo no me quería regresar. Me regresé por mi madre y por mi hija. Mm. Ah, ya había dejado familia acá. Sí, sí, Ok. mi mamá estaba aquí Ajá. y mi hija estaba en México. Ok, sí. Sí. Pues sí, la ojalá va más. Y todavía era chiquita, ¿no? Ella, pero Claro. como yo me separé, me la ocultó su mamá. Los Sí, problemas que usualmente sí, suceden. no me la dejaba ver hasta que lo localicé. Desde Tijuana la localicé a la niña. Wow. Y hablé a todos los colegios Justo Sierra y hasta que le di una niña así que se llama así, sí, sí. Sí, efectivamente, ¿usted es su papá? Y yo sí. Pues sí, puede pasar a verla. Wow. Desde Tijuana, preguntando. Qué bonito. Y llegué al... Directo. Sí, o sea que muchas cosas, ¿no? Muchas vivencias, maestro. Tengo como un abismo en la cabeza de tantas cosas que le quiero preguntar. Es que es un estuche de monerías usted, maestro. De verdad, de verdad. Gracias. No, con todo respeto. ¿Pasa lo de Tijuana? ¿Se regresa a Morelia directamente o a México? Me regreso a Morelia con todos mis cachivaches, ¿sí? Ajá. Y regreso aquí a la central. ¿Quién diría, verdad, que años después? Años Ok. iba a ser el CEPA, ¿verdad? Aquí Oh. regresé aquí porque vine con mi hermana y aquí estaba mi mamá. Ajá. Es que mi mamá iba y venía Ajá. a México y regresaba. Iba a cobrar su pensión y regresaba, ¿no? Y ya me vine me ubiqué unos días acá y otra vez a México. Eso fue en el 88. Ok, ok. Y en ese mismo año me metí allá En México. a trabajar en el Archivo General de la Nación, por lo que fuera Lecumberri, Ajá. y ya me quedé un rato allá, hasta el 90, y el 90 me volví a venir para acá. Ok. ¿Y en qué consiste? Porque tiene como muchas idas y venidas, traslados a Morelia específicamente. ¿En qué consiste que Morelia, como menciona, lo agarra y dice, ya, aquí te quedas? Es por varias situaciones, como nos ha estado plasmando, pero ¿hay alguna en particular que haya marcado la pauta? Pues es la cultura, el arte. O sea, yo aquí luego de entrada me topé a mucha gente interesante. Uh-huh. Juan Guerrero, Pasalle, Flores, Héctor Contreras, que todos ellos, por poquito Rafa Flores también iba a ser de la pura neta. De la pura neta, como. A ver. La pura neta era, yo empecé a formar como un equipo y vi el resultado, ¿no? Vi la simpatía. Y entonces eso me motivó y empecé a jalar a varios, ¿no? Otros que ya no están aquí. Orlando vive en Mérida, que es también un pilar fuerte, o fue un pilar fuerte de la pura neta. Entonces empieza a haber una confianza conmigo, y tuve la oportunidad también de fundar la pura neta, igual que se fundó aquí, años posteriores, el grupo ASCO, Artistas al Servicio de la Comunidad. Entonces, la pura neta, de alguna manera, fue un colectivo. Sí, es un colectivo, grupo, porque nunca lo registramos. Ah, ok. Era una cuestión independiente.
y nunca nos registramos porque para hacer un colectivo y bajes recursos, Sí. tienes que cumplir con muchos requisitos, ¿no? Sí. Y entonces todo eso al principio, eso me motivó a quedarme, la cercanía de las cosas. Morelia siempre, por un lado es violento, pero por otro lado es muy amable, porque Sí. siempre hay manifestaciones, ¿no? Sí. Siempre está cerrado la Madero, ¿verdad? Sí. Y desde aquellos años del 66, que fue el antecedente del 68, entonces aquí ya la gente era derrida. Sí. Ahí estaba Martínez Ocaranza y andaban todos. Ramón Martínez Ocaranza, Sí, sí, todos, sí. y todos ellos, ¿no? Ok, maestro, viene la pregunta como esperada, es la parte de su trayectoria. Me gusta, me encanta que mencione a colegas, ¿no? Al maestro Rafa Flores, al maestro Rincón Pasalle. Si gusta, aquí también se puede explayar alguna inspiración que haya tenido y platicarnos específicamente de sus proyectos. Hay un montón que nos mencionó ahorita, como el proyecto El Foro Cepa, también el Grupo ASCO. Platíquenos. Sí, todo esto se viene cosiendo desde México, ¿no? Okay. No voy a platicar tanto de México, pero el que se viene perfilando por los espacios alternativos, ¿sí? Ya se buscaba desde allá de San Carlos, cerca de Correo Mayor, el Zócalo, etcétera, ¿no? Esto estaba rodeado de, ahora ya no mucho, pero sí sigue siendo, de cantinas y espacios, pulquerías y todo eso, ¿no? Entonces esto iba con lo mismo que hablé anteriormente, lo popular, lo tradicional. Sí, lo tradicional. Entonces ya viene dándose, por ejemplo, ya hacíamos, si se dibujaba, unas modelos se llevaba a la cantina y se paraba en una mesa de las cantinas y todos a dibujar, ¿no? Pues los otros señores se quedaban con los ojos cuadrados, ¿no? Chido. Entonces eran espacios así muy canijos. En la misma escuela, pues se dan apuntes en el patio de la escuela. Por ejemplo, hay réplicas de Da Vinci, ¿verdad? ¿Sí? De Miguel Ángel, ¿sí? Hay réplicas y en esas réplicas pues las modelos abrazaban la vid o cosas así y se pintaban. Era un ejercicio, ¿verdad? Claro, de experimentación. Entonces, y todo eso se vino dando para utilizarlo aquí, ¿verdad? Okay. Yo, por ejemplo, en el mío San Carlos hice una cantina, ¿verdad? En un salón. Y fueron hasta los maestros, ¿no? No creas que no. Sí. ¡Wow! No, pues sí, hasta yo voy. Sí. Wow. Y entonces todo eso se vino trasladando aquí. Ok. Y de manera más particular, yo sé que son un montón de proyectos que ha tenido. ¿Alguno que quiera mencionar, cómo se van desarrollando poco a poco? Sí. Antes de que se llamara el grupo ASCO, por ejemplo, ya se hacía el Día del Borracho, por ejemplo. Ok. ¿No? Como un año antes de que se llamara ASCO, ¿no? Y había que darle un nombre a ese grupo de artistas no tan comunes ni tan convencionales. Entonces, después que hicimos el árbol bizarro, un árbol donde tiraron en la calle de Morelos y Santiago Tapia, la que baja a Las Rosas, tiraron, era un hotel ese. Yo supe que lo tiraron, que ahora está muy feo porque por lo menos ese hotel era una construcción colonial. Sí, pues. Y ahora es un lugar ahí donde se estacionan y nada más y nomás hacen ruido, ¿no? Pero yo me enteré por una fotografía que está junto, no sé si todavía está, que eso lo tiraron. Llegaron una noche y empezaron a golpear con lo que tiran, ¿no? Derrumban. Sí, claro. Entonces, ahí hicimos el árbol bizarro, fue una construcción primero de no sé cuántos metros y puras bolsas de basura colgadas, ¿no? Entonces, y hasta arriba así como una mascarota, como gritando, ¿no? ¡Wow! Sí, como de terror, ¿no? Y entre los escombros puras veladoras y cosas así, ¿no? Entonces, es una escultura. Una escultura, es una instalación. Okay. Sí, entonces ahí empezó el grupo.
Ya después nos pasamos a un lugar que se llamaba El Hoyo, y era a 2 cuadras de Las Rosas. Que es un despacho de licenciados, de jurídico, ¿sí? Era un muladar, y empezamos con la misma basura a crear, y allí llegaban indigentes. Los indigentes no tocaban nada, estaban como en un viaje, ¿no? Que veían qué es esto, ¿verdad? Sí. En su loquera y en su vicio. Claro. Pero no tiraban nada ni nada y estaban felices ahí. Pero llegaban en la noche nada más. Wow, a diferencia. Bueno. Y ya después vino el Día del Borracho, ya no tardó mucho, pero el Día del Borracho se dio cuando yo estaba en la escuela, ¿no? Y yo me llevé a los chavos a la cantina a hacer un acto de presentación plástica. Sí, dime. ¿Y eso fue de manera improvisada? Es decir, dijeron, vamos a armar este proyecto y vamos, o sea, en el momento. ¿En dónde? En el hoyo. Por ejemplo. Sí, bueno, ya teníamos la vibra del árbol bizarro, ¿no? Ah, ok. Entonces, hicimos cosas en la misma Casa de la Cultura y las trasladamos al hoyo. Al hoyo, sí. Ok. Sí. Entonces, desde... Siempre había gente dispuesta a hacer cosas no convencionales. Poco convencionales, ¿ok? ¿Qué más proyectos? La cuestión de, siempre iban en lugares, espacios alternativos, ¿no? Y técnicas alternativas. Sí. Desechos, reciclar cosas, ¿no? Palos, cajas, etcétera, ¿no? Y así era el hoyo también, y eso nos sirvió para otros, ¿verdad? Para otras instalaciones. El Día del Borracho fue nombrado como un evento para algunas gentes que yo estaba creando antivalores. Entonces, que estaba fomentando antivalores, ¿no? Y se daban actos de poesía, música, ¿verdad? Poesía muy gruesa, muy profunda, porque era de gente que tenía un borracho en su casa, ¿no? O ya sea el esposo, o se murió de borracho. Entonces habían gentes, había una señora que hasta actuaba, ¿verdad? Escribía y aparte actuaba. Y transmitía su tragedia con su esposo, ¿verdad? Los años que vivió por problemas del alcoholismo, ¿no? Invitábamos a los de AA, los que no tomaban, nos sentábamos así juntitos y les dábamos sus refresquitos, ¿no? Entonces, había pintura, había concursos, el que ganaba se llevaba, cuando en aquellos buenos tiempos, hasta una botella de whisky. ¿Sí? Okay. Ya los malos tiempos fue mezcal, pero pues, no malos. Del menos. Entonces, desde ese entonces hubo señores que ahorita trabajan en el mismo gobierno, trabajan en una constructora que trabaja el gobierno, que les gustó ese tipo de iniciativas y nos apoyaban, ¿verdad? Con la comida, con unas garrafas de mezcal para toda la banda, ¿sí? Algo que mencionó hace unas preguntas pasadas es respecto a la parte política, ¿no? La parte política, y ahorita aquí otra vez como que estamos tocando un poquito el tema, ¿no? Menciona que siempre ha sido de manera independiente, que de alguna manera lo que otros ven como basura o sobras, para ustedes es una creación, es algo que no termina su función ahí, sigue. Y que se puede transformar. Se modifica nada más. Claro. Sí. La parte menciono la parte política, por la parte que menciona usted, independiente de todo lo que ha hecho, de manera independiente, eso que quisiera que quede como muy recalcado, por todos los movimientos que ha vivido y todo eso, sería incluso hasta irónico que se fuera como por otra vertiente, ¿no? Sí, claro, ya a estas alturas, ¿no? Sí. Sí, todo ya tiene sus sellos, sí. De la cuestión político-moral, digamos que pues, ahorita que voy a partir de un día del borracho, que de ahí dio pauta a otras cosas, ¿verdad? Sí. Como eventos transgresores, ¿no?
Claro, ¿no? nuevas Que formaciones. no iban con cuestiones institucionales o quedar bien con el gobierno, Claro. o cuestiones así, ¿no? Ujú. Entonces ya tenía su tinte político, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, decían, ¿por qué se espantan de un borracho si todos tenemos un borracho en nuestra casa? Si el borracho tiene dinero, tío, mira, papá, qué buena onda, ya acuéstate. Pero si no tiene dinero, lo botan a la calle, ¿no? Ujú. Entonces el dinero es muy importante, ¿no? En Ah, esto. claro. Entonces, y de aquí, por esa falsa moral, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué ocultar algo que se ve, ¿no? Claro. Se vive en cualquier momento. Es tema tabú porque no es hablado, ¿no? Sí. Ujú. La cuestión política, ya más marcada, se dio más en las cantiнаtas, ¿no? Con los pendones que denunciábamos cosas, ¿no? Que, arte, no armas, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Y los monos y todo lo que formaba vestir una cantinata, ¿no? Okay. La cantinata del Bicentenebrio, ¿no? Porque de ahí, del Salto del Borracho, el Bicentenebrio, ¿verdad? Y Okay. la primera cantinata. Okay. Entonces, era también como ridiculizar la manera institucional que querían hacer el Bicentenario, ¿no? Mofarse. Sí, mofarse, era mofarse, era Okay. ironizar y todo ese tipo de cosas, ¿no? El sarcasmo y todo eso. Okay. Entonces, adelante. Sí, entonces todo eso servía de, se hablaba en las cantinas, se hablaba de, por ejemplo, el historiador contaba de que antes no les daban ciertas drogas al soldado, sino que le daban aspirar pólvora para que se enardeciera, sí. y pudiera desinhibirse, ¿no? O sea, cosas así, ¿verdad? La música, el burro, ¿verdad? El burro Filemón, que estuvo viniendo unos 2-3 años, varias veces vino, y que después inventaron los envidiosos de aquí de la Popular, que yo todavía estaba ahí. Yo una vez quise meter al burro y sí lo alcancé a meter, pero me sacaron, ¿no? Entonces, sí. Entonces, pues no pasaba nada, yo digo que no pasaba nada, será parte para que lo dibujaran, a ver qué hacían, sacarle las fotos, ¿no? Claro. Entonces, de las cantinabrias, menciona, se fueron plasmando en diferentes lugares, nunca fue en un solo lugar. Sí, variaba, sí, Okay. eran diferentes recorridos. Bien. Otra cantinata, la cantinata en el 2012, que se iba a acabar el mundo, se llamó, no sé si te acuerdas, Alan, se llamó Las Cantinatas del Fin del Mundo. Y esta última, la última que se dio el año pasado, se llamó Las Cantinatas del Virus del Fin del Mundo. Recordando un poco. Los sobrevivientes del virus del fin del mundo. Sobrevivientes. Los sobrevivientes. Sí. Oiga, maestro, otra cosa que mencionaba era la mofa hacia la parte que de pronto vemos bello y todo eso. Aquí yo estaba viendo desde que llegamos a alguno de sus cuadros, aquí tenemos uno, por acá abajo tenemos otro, y algunas de sus esculturas también por allá, que es una mofa al Renacimiento. Es una mofa, es una parodia del Renacimiento. ¿No? Bien. La cuestión de la religión, la cuestión de las diferencias sociales, ¿no? De una mujer que creo que es Botticelli, no me acuerdo. Y está Rafael, esto es el Leonardo da Vinci, es como los cañones, ¿no? Que ahí se descubrió los cañones, cosas así. Okay. Y que no está, es como una atmósfera, no es algo así muy definido, ¿no? No es así que tenga muchos acabados, ¿no? Okay. Me interesa más la composición. ¿Tiene algún proceso más específico para realizar alguna de sus obras o varía? Pues sí, varía según el tema. Según la creación. Sí, cuando esto tenía que ser un poco más preciso, investigar ciertos fragmentos de la pintura de varios clásicos, ¿no? Clásicos de griegos, clásicos romanos, del Renacimiento, etc., ¿no? Okay. Sí, aquel es más este es el caso de Rafael, es el Colegio de Atenas. Está Aristóteles, está Platón y Aristóteles,
Platón decía, las ideas vienen del cielo a la tierra, y Aristóteles decía que no, que era de la tierra al cielo, ¿no? Ajá. Entonces, sí, contenidos, ¿verdad? Wow. Que se ven plasmados. Sí, que se ven plasmados, sí. Ok. Es súper bonito e interesante. Una vez que ves la pintura, que ves el resultado, que uno lo puede interpretar como puede y quiere, como tú lo ¿no? sientas, sí. Pero que lo escuches de viva voz del autor ya cambia mucho la situación. Sí, claro. Ok. Sí. Muy bien, maestro. Oiga, maestro, platíquenos del Foro CEPA también, no hemos tocado ese tema. Sí, bueno, el Foro CEPA es una consecuencia de todo esto que hemos dicho, de una manera muy general. Se viene de la pura neta, tiene algo del... Sasco tiene algo de la pura neta, y CEPA tiene algo de los dos. Claro, ¿no? se viene por repercusión. Sí, pero ya como en una postura como más seria porque muchas veces cuando te estás divirtiendo con el arte, pues no te importa tener cargos así, que seas director, o que que tengas algún título dentro del proyecto, así como los que estoy hablando, ¿verdad? Como Arte Grotesco y Degenerado, Erótica 2006, El Día del Borracho, Poesía Escrita, o Ciudad Escrita, era poético. Hay unos que tienen más carácter de poético, otros más de plástico, otros más de música. Por ejemplo, hay otros que es combinación. La Tragazón Arte Combinación, esos son platos de cerámica decorados, de capula, y después hay comida, hay concurso de platillos y música. Y bailongo. Entonces todos tienen algo, entonces eso vino también a juntarse en el CEPA, claro. ¿no? Sí, el CEPA, pero ya con una cuestión un poquito más, como decía una señora, oiga, ustedes ya hacen arte, ya como hagan algo serio, ¿no? Y hacía sus carroncitos y sus florecitas. Entonces, y nos daba risa, ¿no? Porque éramos un relajo, ¿no? Sí. Pero de alguna manera el Foro CEPA sí es como una idea más aterrizada. Más aterrizada. Ok, y se viene en consecuencia. Ya afrontar, era desde que empezamos a limpiar, ya empezó a dar otra forma, ¿no? Claro. Porque antes no nos interesaba, ¿no? Pues en la calle, muchas cosas quedaban tiradas en la calle. Arte divagado. Mira, a raíz del 2015, andábamos, nos invitaron los maestros aquí tradicionales, que también son mis amigos, y entre ellos Juan Vázquez, nos invitaron con el maestro Altamirano, muy buenas gentes, ellos hacen sus temas, sus temáticas, tienen sus temas, y nos invitaron a participar después de ese evento que celebran cada año. Ahora no fue el 3, va a ser el 7. Ahora. Y estábamos viendo a ver si hacemos algo nosotros. Okay. Hablar con Juan, pero todavía no sabemos. Después de la friega de esto que nos pusimos en 3 días, y para poner bien rápido y quitar bien rápido, pues como que estuvo maratónico, ¿no? Sí. Entonces, estos maestros nos invitaron, los pioneros de ahí, aunque por ahí dicen que ellos adjudicaron eso, pero que hay otros más antiguos que hicieron el Jardín del Arte de las Rosas. Okay. Hay otros. Bueno. Darle su mérito. Sí. Nos invitaron que pasando ese evento podíamos tomar la plaza y nos daban un día de los que cuando ellos venden, que es sábado y domingo. Entonces, un sábado creo que fue, después de su evento, y tomamos el lugar y agarramos todo el jardín con puras denuncias, metimos al obispo de aquí, porque también con la iglesia también le tocaba su dotación, ¿no? Claro, tenía que. Sí. Entonces, mucha poesía de diferentes maestros, entre ellos Martínez Ocaranza, Efraín Huerta, varios, ¿no?
Pablo Neruda, que también estuvo aquí, venía a visitar a Ramón Martínez Ocaranza, ¿no? Y todos los elementos que veníamos arrastrando, el burro, pero ya dibujado ese día, el burro lo sacamos allí. Después siempre había la cuestión de los soldados en la calle. Hicimos un helicóptero, unos partes colgados, y etcétera, ¿no? Sí. Y un helicóptero de cartón. Hicimos una torre de instalación de puros palos con huesos de animal y desperdicios, desechos de la ciudad. Perdón. Y terminó ese evento. Azur Amaya presentó una instalación de puros zapatos que él tenía, que a mí me gusta. Y un pendón recordando al 450 años de Morelia, que fue parte de otro evento que le tocó a la pura neta. Yo tenía un pendón, entonces lo colgamos esa vez como un recuerdo, ¿verdad? Claro. Sí. Estaba doña Morelia, ¿no? Con sus hijos así todos muertos, sacrificados, ¿no? Los que se van a la frontera, etcétera. Sí. Entonces doña Morelia, la original, mide como 8 metros, ¿no? Y como 6 de ancho. Wow. Entonces presentamos un linóleo, una lona grabada. La pagó el Tarjus. Dije, ay, güey, le salió caro. Entonces, pero sí la pagó. Y después de eso, yo pasó ese evento, recogimos todo, y empecé a solicitar la galería de la universidad, la de Rubén. Ajá. ¿Sí? Y el hermano de Fausto Vallejo, que estaba al frente de la cultura en la Universidad de Michoacán, me hizo dar un chorro de vueltas y nunca me resolvió. Pero yo ya estaba rondando ahí y pasé por allá atrás por donde está el menudo ¿cómo se llama? Del magnate. Del magnate de oro. El magnate. El famoso. Sí, y está muy sabroso, está caro, pero está muy bueno. Entonces, ahí pasé y que vi unos chavos, ¿verdad? Me metí a los portales, hay unos portales, los que siempre están, y unos chavos con un zarape, o sea, de esos gruesos, ¿verdad? Zarape grueso, saltándose. Y que le digo, ¿qué onda? ¿Me das chance de saltarme? Sí, pásale, usted pásale. Y son chavos que saltaban a dar su toque, a tomar, no sé, X, ¿no? Ya ni preguntarles, ¿no? Y que me salto. Y ya me subía nomás hasta el primer piso y dije, no, a ver, no conozco aquí, quién sabe cómo está el rollo, no me voy a encontrar a algunos locos acá, ¿no? Que me agredan, ¿no? Pero sí vi el lugar, ya me bajé, vi la parte de abajo, todo el relajo, y dije, aquí está todo dar para algo, ¿no? Voy a pedir, donde están las rejas, donde está ahorita la entrada principal, estaban las rejas, voy a pedir nomás esa y voy a hacer como una especie de aparador, para que no se vea tan gacho la basura ahí de entrada, ¿no? Entonces empecé yo a escombrar. Solicité ¿cómo se llama este señor? Ingeniero Felipe Ruiz. Sí, le solicité le platiqué mi proyecto, me recibió. Otro ingeniero decía, ¿y este cuate quién es? ¿No? Como que no tenía confianza. Pero el otro es bien cuate el Inge, que construyeron el estacionamiento y se quedaron ahí como administrativos, como y el que está en la parte de atrás. En la parte de atrás. Okay. Sí, y de ahí presénteme un escrito en qué consiste su plan y ya veremos, ¿no? Ya se lo hizo rápido, ¿no? Media cuartilla y ya dice, no, pues está bien. ¿Usted va a limpiar? Sí, yo voy a limpiar. Pues aquí está la llave. Y empecé a limpiar. La entrada esa nada más es entrada, porque adentro pues había... No, hombre. No, para limpiar unos dobles edificios, no. Sí, y de ahí pues empezamos a barrer un chorro de ratones, ¿no? De ratoncitos. Y sí, pues hablé a un amigo que también ganó algunas bienales de pintura. Ahorita ese chavo se me desapareció. Fue mi alumno también. Y ya ese fue en agosto.
a mediados, yo ya tenía la respuesta del ingeniero. Y ya, para no hacerla tan larga, nos dieron el espacio. Y allá como antes de las cantinatas de noviembre, me cayó Pasaya ahí. Porque ya había pasado. Ajá. Y dice que no me encontraba. Y sacaba fotos del lugar. Nunca te encuentro, me dice. Una que la encontré en la calle. Digo, pues ¿cuándo vas? Y para que entres y todo. No, pues entonces no pasa ahí. Y que lleva a sus quién sabe cuántos grupos, que tenía como 3 grupos de puro chavo, para ayudarnos a limpiar la parte que seguía. Y para arriba, ¿no? Y está grandísimo, ¿no? Sí. Y entonces así empezó todo esto. Y empezamos a hacer algunas exposiciones, instalar, y de la basura salieron muchas cosas también. Sí. Okay. Y ahí empezó el Foro Cepa en el 2015, sí me acuerdo. O sea, todo empezó por su curiosidad. Por mi curiosidad. Ok, genial. Ya venía la vibra de los espacios alternativos. Claro. ¿No? Era un espacio, súper espacio alternativo. No, estaba idóneo en todos los sentidos. Y la verdad es que el uso que le estaban dando era muy ad hoc. Creo que hace falta en Morelia. Hace falta, todavía. Pues todavía cuando yo empezaba a limpiar, hoy en la radio, ya se le está dando tan nueva imagen al lugar ya tan abandonado y con basura de la central antigua, y era yo. Pues justamente lo que menciona, qué bárbaro, de verdad, maestro, el mérito que se le debe de reconocer, considero, debe de ser enorme por todo lo que ha hecho de su trayectoria, y no solamente por usted, sino por todo lo que ha dejado de legado de su trabajo. Es de verdad muy, muy, muy aplaudible. Y bueno, hace rato mencionaba también de la parte de los políticos y todo esto, pues no por nada se señalan las cosas, como lo mencionó cuando se falla lo de la frontera, ¿no? Sí, o sea, no nada más es porque sí, se señalan las cosas porque deben de ser señaladas, ¿no? En este tipo de casos, levantándose el cuello a lo mejor unas personas que no tenían como en relación con todo lo que usted estaba haciendo, se me hace como hasta medio hipócrita. Claro, sí, Sí, pues mucha gente se motivó y se impactó. Y se sumó. Sí. Sí, porque el grupo se acrecentó, ¿no? Y parece ser que no tuvimos mucho que hablar, empezaron a participar, no tuvimos mucho que hacer juntas para ver qué se hacía. Y esa misma libertad, ¿sabes cuál? De que tú, ¿qué eres? No, pues yo pinto las paredes, pues ponte a pintar o escoge un lugar, pero dedícate, ¿no? Claro. Dedícate. Y éramos artistas. Sí. Wow. Sí, salieron todas las disciplinas. En el segundo piso todo el espacio era para patinar. Sí. Había patinadores, ¿cómo se llama eso? Patín artístico, ¿no? Sí, eran varias disciplinas, no solamente eran artes plásticas, había danza, había música, había malabares, había patines. Los de malabares también. Sí, un montón, montón. Había también las personas que hacen de esto manualidades. Había también... Había muchos artistas, era un grupo de artistas y de diferentes zonas, y como usted lo mencionaba, creo que lo que hacía falta era que alguien iniciara, y quien inició fue usted. Pues sí, wow. Y te digo, la respuesta a mí me agradó mucho, ¿no? Porque la gente se comprometió y sin decirle nada, claro. Como dice la expresión, agarró la onda. Sí. Ok, ¿algo que desea agregar de esto? Porque es un montón de trayectoria la de usted, maestro. Pues es que algo que puedo agregar es algo que creo que no se dijo muy bien en entre comillas, homenaje del CEPA, y le cambiamos el nombre porque el homenaje le habían puesto el nombre ellos, los de Secretaría, o los de la Casa de la Cultura. Y se llamó más bien Lucha
y participación, lucha y resistencia. Lucha y resistencia. Sí. Y entonces lo que ahí creo que no se habló, ¿qué sigue? ¿Verdad? ¿Qué sigue después de esto? ¿No? Ese reconocimiento, ¿verdad? Estaba ya en las conciencias, pero el mérito que yo le doy a Suramaya y a mejor Asdrúbal, que Asdrúbal tiene un poco de temor porque no puede exhibirse tanto, ¿verdad? Porque hay gente que no simpatiza con nosotros, ¿verdad? Y él es un directivo, entonces tiene que cuidarse. Claro. La participación de Suramaya, que siempre estuvo conmigo, que era secretario y que pretende volver a entrar a la Casa de la Cultura, a la Secretaría, me ayudó mucho con el proyecto último, porque lo chistoso de esto es que nosotros guardaron muchas cosas, las tiraron después que de la toma, que llegó la policía, eso ya a finales del 16, no me acuerdo que la fecha era. Estuvimos con 1 año y medio, ¿no? Más o menos. O 6 meses, sí. La parte también, si puede mencionar y gusta mencionar, de cómo es que se fue a desalojar. ¿Cómo es que se desalojó el espacio? Mira, sí te puedo decir que fue una forma, después de haber hablado, mandadole cartas a este señor Alfonso Martínez, incluso un día se puso a regalar tamales un 15 de septiembre a la gente, con unas edecanes ahí, y me acerqué y le digo, ¿usted es Alfonso Martínez? Le digo, ¿usted sabe qué es el CEPA? Y me dice, sí. Y le digo, ¿y qué opina? Le digo, mire, yo soy el director de ahí, me hicieron presidente. Y entonces, usted es presidente y yo también, le dije. Así. Entonces, claro, yo soy de mi comunidad. y ya me dice, sí. Y le digo, ¿qué opina? No, pues nosotros estamos para ayudar, para apoyar a los artistas, a los jóvenes, a la gente que está metida en la cultura y en la arte. Para eso estamos, y era al revés, pues es político, ¿no? Y la vez que me estás preguntando de que nos abordaron el lugar con la fuerza pública, la verdad no hubo violencia. Lo que pasaba ahí también es que a esas alturas del CEPA ya estaba dividido entre la misma gente. Unos del Cotacún lo querían, la otra chava que Sandra, que bajó recursos y nunca informó, le dieron un cañón que nunca lo vimos, y ya estaba haciendo planes para bajar otras cosas, una máquina offset, no sé qué. Entonces, entre ellos se empezaron a pelear, los del ETAM, los del Cotacún, esta chava con su ciudad se iba a llamar a ciudad administrativa ahí por parte del Estado, pero ella le iba a poner Ciudad de las Artes. Ya ocultaba el grupo ASCO formó a CEPA, entonces yo le digo, tú niegas a ASCO, entonces CEPA es mío y es de todos. Entonces si tú vas a hacer Ciudad de las Artes, que se llame así, dame mi CEPA, ya no lo saques en papeles ni nada. No, maestro, es que todos los trámites están con la onda del CEPA. Claro. Entonces le digo, entonces no lo niegues, ASCO hizo al CEPA, ¿sí? Y así se fue todo, pero sí puedo decir que no, fue un desalojo pasivo, ¿no? Sin violencia. Sí. Yo llegué ese día tarde y ya estaban las vallas, no me dejaron entrar. Yo nomás los veía así de lejos. Sí. Fue un alboroto de alguna manera. Sí. Ok. ¿Algo más que desea agregar, maestro? Pues se podrían hablar muchas cosas, ¿no? De todo este proyecto, como decir, ¿qué sigue? Eso es lo que yo lo concretaría en decir que es muy importante que se tome en cuenta las condiciones actuales y en el pasado que ha vivido o que viven los artistas, ¿no? Los artistas viven a veces muy precariamente, sin seguridad, a veces ni tienen servicios médicos, viven en una manera indigna, buscar una forma de vivir
dignamente. Incluso yo en el tramo que estamos platicando muy general, muy rápido, o no sé si ya me tardé, pero es que yo en ese tiempo trataba de crear un comedor para los artistas, ¿verdad? A través de crear así como los comedores comedores económicos o ¿cómo le llaman? Comunitarios. Comunitarios. Siempre traté, pues no se pudo dar. Entonces muchos no comemos bien, ¿verdad? Nos apretamos la tripa, ¿verdad? Y entonces pues asegurar más bien la vida del artista, ¿no? Claro. Y esa es una. Y la otra, yendo al grano, ¿qué buscábamos con esto? Pues entonces, si hubiera dicho y marcado, que buscamos otro espacio, claro, que no venga a suplir, porque ya no va a ser como este gran monstruo que era el terminal de camiones antigua, pero sí un espacio donde se pueda ir realizando lo que se quedó en el aire y en el CEPA, ¿verdad? Lo que se quedó por hacer y concluir, no concluir porque iba a seguir eso. Sí, claro. Entonces, mucha gente llegó hasta de otros países recordando los ocupas que se daban en Europa, y todo eso motivó a la gente, ¿no? Que cómo era posible que se hubiera dado un momento que no se pensaba que se diera en Morelia, ¿sí? Porque algunas veces por eventos así un poco más fuertes, transgresores, como lo fue arte grotesco y degenerado, dijeron que por qué hacíamos eso. Le digo, es que ustedes dicen, por medio de los medios, perdón, redundando, que Morelia está a la altura de cualquier país en la cultura, y entonces espantan de qué hace uno, que otros países ya los rebasaron, ¿no? Entonces todo eso frena al artista, ¿no? Sí, somos malinchistas. Algo así. Sí. Ok. Entonces, es buscar ese lugar El espacio. para que siga este proyecto. Ok, eso es de los proyectos como más actuales que se tienen que tocar. Sí. De acuerdo. Que se tienen que tocar. Ok. Maestro, hay una parte que, bueno, ya casi para concluir la entrevista, si tiene algunas anécdotas, esta parte es el anecdotario, algunas anécdotas que nos quiera platicar, que recuerde, que le hayan traído momentos alegres, tristes, que se le hayan quedado. Pues sí. Chuscos puede ser. Chuscos, sí. Se daban muchas cosas, nomás que tendría yo que acordarme. Pero, por ejemplo, el burro Filemón lo metimos a la cantina, y era muy accesible el burro, pero hay burros que no se meten a otros lugares que no conocen. Entonces se metió a oír música de bolero. Estaba feliz el burro. ¡Ay, qué bonito! Le daban pulque, no mucho, pero sí le daban su pulquito al burro. Entonces, eso era. En una de las cantinatas, en la cantinata se daban más, yo creo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y en una de las cantinatas nos metimos al Michoacán. Ajá. Y también entró el Filemón, ese entraba donde pero el dueño del burro. Fue casi todo el edificio, pero lo que se dio más fue en la azotea, ¿sí? Y en la azotea estaba, creo que en el primer piso estaba la cocinera, y el del burro no quería subir allá a seguir celebrando, se enamoró de la cocinera, y se la quería llevar allá, no sé si era Tarimar, no sé. Pues de la emoción, ya vámonos a la revolución de 1910 que quedaba cerca de los corsarios. Y de repente, pues, ¿dónde está el del burro? Pues de la emoción se quedó tirado de borracho, de la emoción que conoció a la chava y se la quería llevar, y en el burro y todo. Así, pues le pareció fácil. Y ya fui por él y pues sí, Dice, cosillas así, ¿verdad? Que sucedían
en las cantinatas. Ok, ¿qué dicen? Panza llena, corazón contento. Dicen, ah, pues la cocinera, dice, de aquí soy. Sí, cómo no. Ok, maestro. Oiga, pues hemos llegado al final de esta entrevista, de esta grandiosa entrevista. De verdad, no demerito ninguna, pero me llevo muchísimo de aquí. Un rato extraordinario, una plática muy amena, muy rica, muy enriquecedora. ¿Algo que desea agregar? Pues es todo, yo pienso que es todo, porque podíamos... Me hiciste una buena pregunta con qué cosas sucedieron, tenía que acordarme ahorita de tantas cosas, ¿no?, que se dieron a través de todos los eventos, ¿verdad? Por ejemplo, en los días del borracho siempre había peleas entre los poetas, ¿no? O unos que terminaban llorando y se agarraban y todo, ¿no? Eran los que más escándalo hacían, ¿no? Los poetas, ¿no? Sí. Mucha rivalidad, ¿no? Y cosas así. Sí. Sí, así, y en cada evento, por ejemplo, en un evento que se llamó El Hambre en México, en el Limbo, fue un día, fue un miércoles de ceniza. Okay. Y las perras de museo, que eran unas chavas, así se llamaban, que hacían performance, se pusieron unas caras como de puerco y andaban ahí poniéndoles ceniza a la gente aquí, ¿no? Ajá. Así andaban, bailaban y ponían ceniza y era una onda media pagana, así bien canija, ¿no? Sí. Entonces sí, por ejemplo, ese tipo de cosas. Wow. Y siempre había algo que comentar de cada evento. Claro, sí. Y que visto desde una perspectiva como más artística, se puede ampliar mucho el pensamiento, ¿no? Porque a lo mejor quizás si se dejara de ver como por el lado, como lo menciona, ay, pues son puros borrachos, Sí. o ay, son puros que andan enseñando ahí demás, o ay, pues obviamente se va a ir por el lado malo, por el lado que se busca, ¿no? Justo para que se deje de hacer. Pero si le buscas un poquito en el contexto, vas a encontrar un montón de cosas que se quiere transmitir con eso que están haciendo, claro. ¿no? Sí. Ok, muy interesante. Pues siempre se ha rodeado de este tipo de acciones, de performance, de cosas tan interesantes. Sí, claro. Ok. Pues sí, se te debe acordar y qué padre que me estás haciendo recordar cosas que pasaron en todos los eventos, ¿verdad? Sí. Censuraron el arte grotesco y degenerado, Wow. nos citaron en la Secretaría de Cultura y eso fue lo que dijimos, no, es que no pasa nada. Es un activismo que se da en Italia, por ejemplo. Una en España, manifestación. sí. Claro. Se da en Europa y ustedes se están espantando. Claro, y aplauden a los demás países. A los demás países, ¿verdad? Irónico, ¿no? Sí. Ay. Entonces sí, se censuraron porque iba a ser en el Museo del Estado y de ahí nos dieron mejor la bodega y quedamos mejor porque las luces nos ayudaron. Claro. Que ahorita ya no está la bodega. A propósito. Sí. Okay. Y así cada evento se daba algo chusco, algo me que se gustaría queda. acordarme de tantas cosas que se dieron. Muchas gracias de verdad, maestro. Bueno, pues por nuestra parte me parece que sería todo. Gracias a usted, de verdad, no hay palabras para agradecerle, como se lo comenté, por todo el legado que ha dejado. De verdad, nuevamente le quiero aplaudir y que falta mucho todavía por hacer. Falta mucho. Claro que sí, ojalá. Yo les agradezco el haberse fijado, echando la mira para estas actividades fuera de serie, ¿verdad? Que se han dado en Morelia, que no pasaron, qué bueno que no pasaron por desapercibidas, ¿no? Y eso es lo padre, ¿no? Que ves que el esfuerzo no fue en vano, ¿verdad? Así es. ¿Algún saludo que quiera mandar? ¿Algo que quiera decir? Pues sí, que no tuve oportunidad así de todos los que participaron en este último evento, que de veras que bárbaros, ¿no? Porque sí se motivaron y hablaron y no cobraron ni un quinto, ¿no? Entonces los músicos, ¿verdad?
dieron todo de ellos, ¿no? Los luchadores. Hubo un momento que me dice Azuramaya, oye, es que este muchacho que pone las luces y el sonido, que iba a cobrar 300 pesos, porque lo iba aparte para él, ya iba a cobrar 800 diarios. Le dije, no, ya no. Le digo, ¿sabes? Dile que ya no iluminen nada ni nada. Y Jaime, Jaime que está haciendo una grabación para el Festival de Cine que viene, que se llama La Burbuja, porque vive enfrente de La Burbuja. Entonces está haciendo un año. Y también hemos participado en eso. Entonces, yo le digo, dile que no, que Jaime va a traer unas lámparas, las que pueda, ¿no? Para los luchadores. Le digo, Maya, ¿tú te has puesto a pensar lo que cuesta este espectáculo de luchadores? Diario diferentes luchadores, y estos cuates no cobraron nada, y la friega para trasladar el ring, instalarlo y todo el relajo. No. Digo, ¿cómo este cuate que le está pagando la Casa de la Cultura, todavía aparte quiere cobrar? No. Pero así es, perdón que hice esta observación. Está bien. Pero que en comentarios que hemos hecho, otros dicen, pues un periodicazo, hay que nombrarlo, hay que hacerlo, que se note, ¿no? Ahora le llaman viral. Viral, fíjate. Sí. Fíjate, sí, entonces. Pues sí, todas estas cosas, ¿no? Que ni agua nos dieron, como decir, ni un vaso de agua. Entonces, hubo una entrega de la gente, ya para que no haber nada y que la gente fuera diario, ¿no? Y diario con conferencias muy interesantes y música, todo lo que es poesía, todo lo que salió, muy buena respuesta. Pues gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro Jesús Moreno. Jesús, para servirte. Gracias. Con cariño, querido Chucho. Gracias. Muchas gracias también a Alan Delgado, que está detrás de cámara, en edición y en sonido. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Mi nombre es Giovanna Alcázar y nos vemos en la siguiente entrevista con más maestros michoacanos del arte y la cultura. Hasta pronto.